Muy bien, seguimos 8:29. Ramiro Aguilar Torres está con nosotros, ex legislador, ex candidato a la vicepresidencia de la República, jurista, penalista y analista. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Fabricio. Primero, felicitaciones, veo que están en nueva casa. Un abrazo grande. Espero que le guste, ¿eh? Sí, sí. Y además a los sufridores les ha dolido. Que venga, así es esto, es parte del un poco del ADN del sufridor, el inconformarse con todo, pero le deseo toda la suerte, Fabricio, a eso quería llegar, le deseo toda la suerte, un abrazo grande, a usted, a Belkis, al equipo, a la radio, espero que les vaya súper bien. Toca bañarse en aceite, ¿no? Como se dice popularmente, pero bueno, así mismo es este negocio. Oiga, doctor, hagamos una panorámica general de lo que está pasando en la República a nivel político. A nivel carcelario, usted que es penalista, me encantaría un criterio suyo sobre lo que está pasando con las cárceles, a nivel social, a nivel económico. A ver, empecemos por la violencia, que creo que es la que se está pasando de lado en función de que, claro, tenemos un proyecto económico urgente presentado por el gobierno que es una bestialidad, entonces nos desenfoca algo que también es absolutamente grave, como es el tema de las cárceles. Hasta las cifras de ayer eran 35 muertos, 8 de ellos decapitados. Es posible que la cifra de muertos se eleve porque habían cerca de 50 heridos graves. Y quiero hacer hincapié un poco en las horas en las que se dan los hechos y la información que transmite respecto de esa hora el Servicio Nacional Penitenciario. Aparentemente la revuelta en la penitenciaría del Litoral empieza a las 9:30 de la mañana. A las 10:40 de la mañana se reúne el comité de crisis en la planta central, es decir, se reúnen a ver los monitores de la cárcel, a ver la masacre. A las 10:40 los grupos tácticos de la policía entran y el control se retoma a las 14 horas, a las 2 de la tarde. Esto quiere decir que desde las 9:30, 9:30, 10:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, cerca de 4 horas y media, la cárcel fue territorio liberado, estuvo a merced de las bandas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se está librando en el país una guerra entre bandas criminales, entre intereses del narcotráfico internacional, se están librando guerras por el territorio. Entonces, cuidado con pensar, a esto quiero llegar, cuidado con pensar que el enfrentamiento es exclusivamente de cárcel. El enfrentamiento, Fabricio, es callejero. Y estamos a nada de que el enfrentamiento callejero entre bandas sea un enfrentamiento con fusiles de asalto, con explosivos. Y claro, cuando eso se produzca, las víctimas no serán necesariamente parte de las bandas, sino que puede ser la población civil y la ciudadanía que es la más afectada. Hay que entender que el tema de las cárceles no es un tema, como dice la derecha más cruda, que se están matando entre ellos, sino que es un tema muy serio que afecta a la seguridad ciudadana en el país. Ahora, yo en la primera parte de este espacio hice un recorrido desde 2019. 2019, mayo, declaratoria del estado de excepción. 2020, agosto, declaratoria del estado de excepción. Febrero del 2021, una masacre con 79 privados de libertad asesinados, varios de ellos decapitados o desmembrados. Julio del 2021, tuvimos otra masacre justamente en el sistema penitenciario y ahora tenemos otra. Dicen 35, dicen 31, creo que son 35 la cifra. La última era 35. Yo pregunto, el estado de excepción no ha servido para nada, porque está claro que no se ha podido solucionar el problema. ¿Cuál es la solución ante esto? A ver, pero vamos un poco fijando las responsabilidades. La responsabilidad de custodiar la vida de las personas privadas de libertad es del Estado. Entonces, la primera responsabilidad que tiene el Estado es proteger la vida de las personas que están presas. Y eso lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos largo. Segundo, tenemos un tema de sobrepoblación carcelaria, es decir, creo que hay más de 40,000 personas privadas de libertad en el país. Y tenemos además un hacinamiento en las cárceles que eran relativamente nuevas, pero que fueron rapidísimamente hacinadas por el encarcelamiento masivo. Y tenemos también el hecho de que la gente se conforma con que el ciudadano o la ciudadana vaya a la cárcel, se ha encarcelado, y se olvida del encarcelado.
Entonces, nunca se solucionaron del todo los problemas de medicinas, de agua potable, de condiciones mínimas de vida en las cárceles. Y eso hace que se genere un escenario violento. Un escenario violento donde además, Fabricio, otra cosa que no se dice, es que en el Ecuador ya no hay pabellones de máxima, media y mínima seguridad. Eso hay en la forma. En la realidad, como son bandas enfrentadas, la banda A ocupa el pabellón de máxima seguridad, la banda B ocupa el pabellón de mediana seguridad, la banda C ocupa otro pabellón de mediana seguridad. Y todos son de alta peligrosidad. Y los pabellones se transforman casi en fortines de cada banda. Y por eso es que hay explosiones, se rompen las puertas, se enfrentan entre pabellones, etc. Yo creo que urge en el país, el tratar el tema carcelario en función de reconocer que el narcotráfico es un problema que ha penetrado a la policía, que ha penetrado a la organización estatal, que ha penetrado a la política, que estamos acercándonos a pasos rapidísimos a mexicanizarnos en términos de convertirnos en un narcoestado. Hay que decir las cosas como son. Si no reconocemos eso y cerramos los ojos y pensamos que este es un enfrentamiento entre bandas delictivas... Y que sigue siendo esto una isla de paz. Una isla de paz. Y desconocemos, por ejemplo, el hecho de que muchos de los actos del sicariato, el sicariato en las calles es terrible. Algunos de ellos tendrán relación con el narcotráfico, otros no, pero hay una industria del sicariato ya en el país. O sea, a mí no se me ocurriría, por ejemplo, cómo busco un sicario, dónde lo busco, en internet, le busco en una guía telefónica, le busco en teletrabajo, en Facebook. Exacto, ¿dónde le busco? No obstante, hay ejecuciones por medio de sicarios en el país todo el tiempo. Y no se esclarece la muerte de El Cholo Mendoza, por ejemplo, en Quevedo. No se sabe quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de Efraín Ruales, correcto. Lo de Harrison Salcedo. El asesinato de alias Rasquiña en diciembre en el patio de comidas del Mole en Manta. Exacto. Entonces, mientras cerremos los ojos a eso y pensemos ingenua y simplemente que el Ecuador es ajeno a esta penetración muy fuerte del narcotráfico, donde también tenemos lavado de activos, donde tenemos una serie de actos, digamos, que son colaterales, y pensamos que las cárceles son un problema aislado, eso no va a tener solución nunca porque tendríamos que liberar al 50% de los presos. Pero usted advierte que hay respuestas del gobierno, usted advierte que hay acciones del gobierno, por un lado. Por otra parte, ¿usted cree que en 2 meses y una semana Fausto Cobo logró hacer algo sobre este tema? A ver, pero es que Cobo es intrascendente, pues, o sea, un funcionario que pasa por un despacho 66 días es intrascendente, sea Cobo, sea García, sea Pérez. Pero es un tiempo como para más o menos tener por lo menos una hoja de ruta, ¿o no? No. Ni para eso. Imposible, imposible. O sea, Cobo es intrascendente. Hablar de Cobo es hablar de intrascendencias. El tema es que el Servicio Nacional Penitenciario, como institución, que es el que debería tener información, trabajo de inteligencia, tendría que tener una visión de cómo están distribuidas las bandas, tendría que ir planificando ya la construcción de un centro penitenciario de alta seguridad para tener ahí a los cabecillas más peligrosos. Porque una cosa que yo pensaba ayer, y comparto esto con nuestros oyentes, Fabricio, a ver, supongamos que en el Ecuador estuvieran presos terroristas de verdad y peligrosos, de lo que fueron las Brigadas Rojas, Sendero Luminoso, Al Qaeda, el Estado Islámico. Si bandas delictivas relacionadas con el narcotráfico meten explosivos, armas, fusiles, granadas a la cárcel, ¿se imagina usted lo que sería tener terroristas de verdad encarcelados en el Ecuador? Y cuando existen estos grupos terroristas y son encarcelados en países que necesitan tener normas de seguridad extrema, pues diseñan centros penitenciarios exclusivamente para ellos. Entonces, es hora de que el Servicio Nacional Penitenciario se plantee la necesidad de construir un centro penitenciario de alta seguridad. Pero para eso el gobierno nacional tiene que darle recursos. Ahora, si recorta el presupuesto del Servicio Nacional Penitenciario, los guías penitenciarios tienen que persignarse antes de entrar a cuidar a los presos. Y los presos, las personas privadas de libertad, tienen hasta las llaves de los pabellones. Pues ellos controlan, pasada las 7 de la noche, eso es tierra exclusivamente controlada, me refiero a la cárcel, tierra exclusivamente controlada por las bandas delictivas. ¿Fue un error haber eliminado en 2017 el Ministerio de Justicia? Sin duda fue haberlo eliminado porque era el que diseñaba las políticas públicas, ¿no? Es decir, el Servicio Nacional Penitenciario es el que tiene las llaves de las cárceles, es el carcelero, pero el que diseñaba las políticas públicas la política criminal del Estado,
la política pública criminal del Estado del Ministerio de Justicia. Y eso no existe. Pero también hay que darle recursos y hay que entender que este es un tema técnico. O sea, por eso le decía, ¿cómo es intrascendente? ¿Qué sentido tenía nombrar a un militar en servicio pasivo y a un militar además con muchos años de política y pocos años de capacitación militar en el Servicio Nacional Penitenciario? Y veo que ahora le han pasado al Servicio de Inteligencia y simplemente me queda una duda. Si el problema de seguridad del Ecuador son las cárceles, inteligencia debería tener información de las cárceles. ¿Qué inteligencia o qué información tiene el centro integrado de inteligencia que le sirva al país? ¿Que siguen persiguiendo políticos, siguen persiguiendo periodistas, siguen investigando opositores, o en realidad quieren hacer su trabajo? Y su trabajo debería ser infiltrar las bandas, anticiparse, tener información que permita anticiparse a los motines. Esa es inteligencia. ¿Usted no siente que estos temas que estamos conversando ahora mismo con Ramiro Aguilar no se debaten a profundidad porque estamos en una vorágine vinculada a los avatares de la política, doctor? O porque quizá el Ecuador ha caminado tanto en el territorio prohibido del narcotráfico, en términos de vivir del dinero que genera el narcotráfico, es decir, se construye con plata del narcotráfico, hay transacciones bancarias con plata del narcotráfico, hay políticos vinculados al narcotráfico, hay penetración del narcotráfico en la policía, que debatir este tema tendría que ser decir muchas verdades al frente de un micrófono o sobre una mesa, o reconocerlas al menos, y en esta terrible crisis ética, crisis moral, crisis política, crisis económica que vive el país, ese es un tema que mejor se barre bajo la alfombra, porque a lo mejor, Fabricio, en ese mundo oscuro de esas economías subterráneas que se van tejiendo en países con agudas crisis económicas, es de lo que estamos viviendo. Y a nivel político, dejemos ese tema de las cárceles y hablemos de la política. ¿Qué está pasando con la política de este país? La relación del Ejecutivo con la Asamblea Nacional, la prueba de fuego que esa relación va a tener esta noche con la eventual calificación o no calificación del proyecto de urgencia en materia económica. ¿Cómo le vemos? A ver, yo creo que la corrupción en el Ecuador se volvió sistémica. Y al volverse sistémica ya no hay ideología, ya no hay posición política, ya la corrupción sistémica encontró un discurso muy simplón para poder atrincherar las posiciones políticas más absurdas. En ese discurso, en esa dicotomía correísmo-anticorreísmo, todo el que se opone al gobierno es de sumo o de por sí correísta, y en ese escenario todo vale. Ayer leía un tuit de alguien de la Izquierda Democrática que decía que a la Izquierda Democrática le gustaría que el proyecto de ley pase al Pleno para mejorarlo. ¿Cómo puede mejorar un proyecto que no tiene el menor sentido ni en lo laboral ni en lo económico? Pachacuti, que en teoría es un movimiento político de izquierda, ahí veo que están algunos legisladores también buscando cómo hacer que pase el proyecto para tener de qué tela cortarle al gobierno, de dónde sacarle al gobierno más de lo que le han sacado. Por eso yo no estaría tan seguro de la postura de la presidenta Yori y del vocal Darwin Pereira en el CAL. Me parece que son una incógnita a esta hora. Exacto. Entonces, y usted lo que tiene son posiciones claras. UNES y el Partido Social Cristiano han dicho, ese proyecto no va. Y creo, y el grupo ese de asambleístas independientes que rapidísimamente reclutó, creo, están que se frotan las manos, y la Izquierda Democrática también se frota las manos para ver qué puede lograr políticamente, y me refiero a burocracia o prebendas, si es que apoya el proyecto. Pachacuti, algunos estarán también, que venga el proyecto para ver qué le cosechamos. Entonces, en ese escenario, con una corrupción sistémica, una corrupción absolutamente sistémica, ya el debate político es irrelevante, Fabricio, es irrelevante porque se torna simplemente un pretexto para silenciar las prácticas impresentables. O sea, me explico mejor. La Izquierda Democrática puede decir, nosotros apoyamos el proyecto, podemos mejorarlo en el Pleno, una cosa que es inmejorable. ¿Por qué? Porque oponernos a eso sería ser correístas. ¿Ya? El Pachacuti podría decir, si queremos apoyar el proyecto, porque oponernos a esto querría ser correístas. ¿Ya? Y a Nebot le han dado todo el fin, a Jaime Nebot, ¿sí?, al padre de la derecha ecuatoriana. Le dieron todo el fin de semana con que ahora se ha convertido en correísta. ¿Se da cuenta lo absurdo
lo absurdo de manifestar eso. ¿Por qué? Porque Nebot salió a decir, oigan, señores, la política económica del gobierno no funciona. Pero incluso dentro de esas detracciones contra Nebot hay... se ha pretendido posicionar una versión de que siempre hubo un maridaje entre Correa y Nebot. Sí, claro, pero eso no le dijeron a Nebot no, y sobre todo cuando en primera vuelta Lasso estaba peleándose voto a voto el entrar segundo con Yacu Pérez, y fue la gestión de Nebot con sus infaltables actas de inconsistencia en Guayaquil lo que hizo que Lasso entrara a segunda vuelta. Entonces, ahora Nebot se vuelve el que no sirve, el denostado, porque claro, ve una derecha más radical, empoderada, agresiva, violenta, fascistoide, totalmente fascistoide, que a todo lo que sea, todo lo que niegue sus privilegios, automáticamente le transforma en correísta. O sea, volverle a Nebot correísta ya es una afirmación no solamente temeraria, pues es una afirmación tonta. Es una afirmación tonta. Debe ser algo que toman en el agua. Yo insisto que es el agua que toma esta gente, que algo tiene que les transforma, que no les permite hacer una sinapsis correcta. Pero en el fondo donde quiero llegar es, si mantenemos esa dicotomía de correísmo-anticorreísmo, entonces al anticorreísta se le perdona todo. Incluso la corrupción. Incluso la sinvergüencería política. Incluso la inconsistencia ideológica. Eso a nivel de un establishment, llamémoslo así, mediático, político, que está viviendo de la burbuja que genera esta ficción. Pero el pueblo llano, el que vive en la calle, el que está viendo en su barrio cómo se pelean en el territorio bandas de narcotraficantes, el que está desempleado. Mire, el propio proyecto de ley del gobierno, Fabricio, sostiene que 7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar están desempleados. El propio proyecto del gobierno sostiene que entre el marzo del 2020 y la fecha hay más de 600,000 personas que han pasado al desempleo. Y el propio proyecto del gobierno sostiene que la contracción del Producto Interno Bruto en el Ecuador es al menos del 8%. El propio proyecto del gobierno. Y frente a eso, frente a esa realidad, volvemos a no te puedes oponer al proyecto porque entonces te transformas en correísta. Hay que ser bien simplón, bien tonto, o bien pagado, ¿no? Hay una canción española que es La Bien Pagada. O sea, a lo mejor esta gente también es bien pagada. Ahora, le pregunto a usted, con base en esto, la Asamblea hoy está en el ojo del huracán, está en medio de esta discusión política, hoy podría tomar una decisión, pero previo a esta decisión se ha colocado un framing en la opinión pública, en el imaginario de la opinión pública respecto del desprestigio de la función legislativa. Claro está. En la propia Asamblea hay personajes que creo yo han comprado todos los boletos para abonar a ese desprestigio. ¿Usted cree que hay un plan concertado para deslegitimar a la función legislativa, doctor? No, porque además la función legislativa, en la medida en la que sea una función legislativa con hambre, le sirve al gobierno. El gobierno no tiene votos. Entonces, un legislador con hambre le sirve porque le puede dar de comer. Arriesgarse a una muerte cruzada o arriesgarse a una consulta popular donde bajo pretexto de establecer la bicameralidad o bajar el número de asambleístas, ir a elecciones, es riesgoso. Será siempre menos problemático el mantenerle al asambleísta con hambre, ¿no? y sostenerle un poco la melaza de acuerdo a los proyectos de ley. El problema es que la Asamblea no logra depurarse, la Asamblea no logra tener posiciones ideológicas claras, la Asamblea mantiene esta ambigüedad ideológica, porque si usted supiera que en la Asamblea están representadas correctamente la socialdemocracia, el progresismo, la izquierda, la derecha, ¿no es cierto? Los ecologistas, incluso la extrema derecha, usted tendría un mapa de debate político donde usted dice, bueno, ok, estos temas vamos a someterlos a debate y vamos a tener estos interlocutores. Si más o menos hacemos, por ejemplo, una comparación o una analogía con la legislatura de España, por ejemplo. Correcto. Ahí tenemos claramente Podemos, Vox, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, etcétera. O lo que pasa en Alemania, ¿no? Que tiene la socialdemocracia, tiene la derecha, tiene la extrema derecha, tiene los partidos verdes. Digamos que ahí hay claridad ideológico-política. Claro, pero aquí no tenemos claridad ideológica. ¿Qué es la izquierda democrática? Es un nombre. Es la izquierda democrática. Ok, ¿qué es Pachacuti? ¿Qué son ideológicamente? O sea, yo esperaría, por ejemplo, si es que hay identidad ideológica y si hay respeto a la Constitución, que esta noche el CA le diga al Ejecutivo, vea, señor,
No se puede presentar proyectos de ley de varias materias inconexas. Vaya con Dios. Si usted quiere presentar el proyecto, fracciónelo y presente uno por materia. Eso está mal. Y si es que llega a haber un proyecto económico urgente, que al menos se debata la economía desde las posiciones ideológicas, no desde los bolsillos de los asambleístas, ¿no? Claro, viene a ser la gran incógnita para esta noche. Oiga, ¿y si califica el CAL, el proyecto de ley, pese a al informe, al contenido del informe de la Unidad de Técnica Legislativa? Tomando en cuenta que el informe no es vinculante, ¿eh? No, sí, claro. Es una herramienta jurídica, sí, pero la decisión al final es política, ¿no? Pero a ver, el miembro de la Unidad Técnica Legislativa más noble, el que pasó por primer año de Derecho y lee la Constitución y dice la Constitución prohíbe que se manden proyectos de distintas materias, lee el proyecto de Lazo y ahí hay una norma hasta de drogas, dice esto no es de lo mismo. Entonces, no es que son grandes sabios, simplemente aplican la Constitución. Si el CAL califica el proyecto, está haciendo dos cosas. Primero, está haciendo tabla rasa de la Constitución. Entonces estamos entrando en un escenario peligroso donde la Asamblea ya no tiene un referente constitucional. Ya está haciendo lo que sea, todo vale en la Asamblea. Todo vale. Y segundo, además de estar haciendo tabla rasa de la Constitución y entrando en un escenario del todo vale, ya es clara la intención de la Asamblea de lucrar del gobierno, a costa de los trabajadores, a costa de los sectores populares, a costa de los ciudadanos. Esa gente llegó a la Asamblea Nacional como un emprendimiento personal para mejorar sus patrimonios, no para proteger a sus votantes. Esa sería la lectura de esta noche, si eso pasa. Claro, bueno, y de ahí se va a abrir un debate muy complejo sobre la situación económica. Le pregunto a usted, ¿el presidente Lasso tardó demasiado tiempo en proponer al país una reforma económica como la que ha planteado? Mire, yo creo que 10 años para ser candidato y dale, que yo quiero ser presidente. Ya perdió don Lasso. Sí, pero yo quiero ser otra vez presidente. El don Lasso ya perdió. Yo quiero ser presidente. A ver, Lasso, siéntate en la presidencia. Haz, compón. Espérate un ratito. Primero veo con quién. No tiene con quién. Después veo qué hacer. Mire, 10 años, porque no hay que medir los 100 días, no, 10 años queriendo ser presidente. Le imponía la responsabilidad de tener un plan de gobierno y de saber qué hacer si llegaba a la presidencia. Y presentar este proyecto de ley, que es absurdo. Ayer me llamaba un corresponsal de una agencia europea de noticias con sede en Bogotá y me decía, señor Aguilar, ¿es cierto esto que estoy leyendo? Y tenía el proyecto en la pantalla. Y le decía, sí, señor, es cierto, eso está presentando el gobierno. Me dice, no lo puedo creer. ¿Puede explicarme, puede confirmarme usted que esto sea cierto? Entonces, en ese escenario, Lasso no solamente que no sabía qué hacer llegado a la presidencia, sino que no tiene la capacidad de conformar equipos. Por eso fue que inmediatamente no envió la reforma tributaria, pese a que había sido una oferta del entonces candidato y luego presidente electo de las primeras horas de su administración enviar una reforma tributaria. Pero además las ofertas de Lasso son como ofertas ¿qué le diré? De un mercado libre medio tramposo, porque dice, voy a quitar el impuesto del 2% a la microempresa. Le cambia el nombre al impuesto, establece un régimen distinto, un régimen para pequeñas y medianas empresas y cambia la tabla. Es decir, el impuesto se mantiene. Dígame qué promesa de Lasso ha sido cumplida. Quita el impuesto a la herencia. No, o sea, los hijos no pagan impuestos, pero en cambio hay una norma en la ley que si usted tiene una casa, Fabricio, si usted tiene su departamento y nuestros oyentes tienen una casita, un departamento, no importa cuánto cueste. Si ustedes la venden, eso se considera como renta, cuando es una desinversión. Esa renta, el año siguiente, genera el impuesto a la renta al 25%. Cuando usted generalmente vende su casa, o para pagar deudas y pagar la universidad a los hijos, o comprarse otra cosa, ¿por qué el Estado tiene que meterle la mano a título de impuesto a la renta? ¿Me explico? Entonces, el tema ya lo explicaron más que bien técnicamente quienes me estuvieron antes en la entrevista desde el punto de vista económico, pero lo que sí le quiero decir es, Lasso no tiene programa, no tiene gente, no tiene política económica, pero además creo que tiene una presión de un grupo de gente que es endogámico. Estos libertarios endogámicos que son felices cuando los faraones se casaban entre hermanos y no se dan cuenta que la endogamia termina en el fin.
Y estos faraones económicos, libertarios, que están con Lazo, que son absurdamente dogmáticos, que son tipos que no han pisado el territorio ecuatoriano y no viven la realidad del país, son los asesores de una persona que antes de ser presidente fue banquero y tampoco pisaba la realidad del país, vivía en la burbuja de ser el dueño de un banco. Doctor, cierro la entrevista preguntándole, ¿tiene futuro la consulta popular? Es un escenario real, más allá de las declaraciones, de los discursos, de la postura del presidente, de la ministra de Gobierno, de algunos sectores. En el fondo, en la práctica, ¿tiene o no tiene futuro una consulta popular? Yo creo que Lazo irá a la consulta popular llevado por este grupo de faraones libertarios que le asesoran, y porque los otros que están junto a él, que son estos medios digitales, los medios corporativos, viven también de las pautas de campaña electoral. Los movimientos políticos viven de la pauta electoral en campaña. Por eso es que a la política, al establishment político ecuatoriano le gusta la campaña, porque es una fuente, es una chauchita, una fuente adicional de ingreso. Y el Ecuador tendrá una consulta popular probablemente en febrero o marzo del próximo año. Si la consulta popular implica bicameralidad y reducción del número de asambleístas, y esa pregunta pasa, tendrá una elección posterior de Asamblea Nacional sin que eso implique muerte cruzada, para elegir senadores y en número de diputados menores, y después tendrá inmediatamente la elección seccional del 2023. Entonces no pasamos, el problema también es que no dejamos de estar en campaña, no dejamos de estar pensando en elecciones, y en ningún momento nos sentamos a trabajar tranquilamente en función de construir un país para el futuro. Doctor, gracias por estos aportes. Siempre a las órdenes. Por haber visitado. Hacía de venir, como se dice popularmente. Gracias. Un abrazo. Ramiro Aguilar Torres, ex asambleísta, analista político y jurídico, hablando aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. 8 de la mañana con 56 minutos.